10 de octubre de 2025, 11 menos 10 de la noche. En apenas 70 minutos, el mercado cripto perdió 200.000 millones de dólares en capitalización. XRP colapsó hasta alcanzar los 1,40 y 9.500 millones de dólares en posiciones apalancadas fueron liquidadas violentamente. Pero justo cuando el precio se desplomó y el retail tenía la compra más clara del año, los exchanges más grandes del mundo simplemente dejaron de funcionar. Binance, Coinbase, Robinhood, todos colapsaron simultáneamente. Usuarios desesperados intentaban comprar XRP a 1,40. Sus órdenes fallaban, sus cuentas se congelaban, sus aplicaciones no respondían. Pero de forma inquietante, alguien sí estaba comprando. El volumen de negociación de XRP se disparó un 357%, superando los 21.000 millones de dólares. Mientras el retail miraba impotente en las pantallas congeladas, órdenes masivas se ejecutaban sin problemas. Acabo de contarte la reconstrucción completa de la noche que lo cambió todo. Y esto es solo el primer capítulo de una trilogía donde te contaré exactamente qué pasó, quién se benefició y por qué lo que vino después no fue una coincidencia. Pero antes de continuar quiero decirte que tengo un canal de Telegram que no para de crecer. Dentro estamos consiguiendo promociones especiales para los miembros. Así que si te interesa el análisis de XRP y las noticias que afectan directamente a tus inversiones, te espero allí. Tienes el enlace en la descripción y en el comentario fijado. A las 10:50 horas de esa noche, justo con XRP rondando los 2,60 y 2,80, la masacre se desató. Bitcoin fue el primer dominó en caer. No fue una corrección técnica del 5 o del 10%, no. Lo que vimos fue una implosión, una caída vertical, brutal e implacable que no perdonó a nadie. XRP le siguió de inmediato. El precio colapsó tan rápido que si miras los gráficos verás líneas verticales de desesperación. En los primeros minutos XRP cayó un 13%, luego un 20%, luego un 30%. Traders experimentados reconocieron los signos. Esto no era una simple corrección, era una liquidación en cascada. Posiciones apalancadas siendo cerradas forzosamente, creando un efecto dominó imposible de parar. Pero aquí está lo que hizo este evento diferente a cualquier otra caída que hayas visto. Binance confirmó que a partir de las 10:50 sus sistemas comenzaron a tener problemas con lo que describieron como carga alta, high load. Tócate los huevos. Una excusa que sinceramente tenemos que analizar. Y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Además, tanto Binance como Coinbase reportaron retrasos enormes en las transacciones y una drástica pérdida de rendimiento el 10 de octubre, justificándolo por la actividad de trading extrema. Claro que sí, hombre. Vamos a justificar todo. Lo que se pueda explicar y lo que no se pueda explicar. ¿Es una coincidencia? Bueno, pues te lo voy a contar. Los exchanges comenzaron a fallar de forma simultánea a la caída. No 10 minutos después, no 30 minutos más tarde, no. Dejaron de funcionar correctamente en el mismo momento en el que el colapso se iniciaba. Durante la siguiente hora, mientras XRP se desplomaba hacia los 1,40, los exchanges permanecieron en estado crítico. Binance confirmó oficialmente que los problemas principales duraron aproximadamente desde las 10:50 hasta las 12 horas del 10 de octubre, efectivamente. Ese corto periodo fue suficiente para causar el mayor caos de los últimos tiempos. Pero déjame mostrarte lo que realmente estaba pasando, porque la excusa de los exchanges sobre la carga alta no es más que una cortina de humo, y lo sabes. Y en este canal somos especialistas en quitar humito. Sigan viendo, que no lo había dicho antes. Las quejas de los usuarios en redes sociales fueron la verdadera noticia. Alegan congelamiento total de cuentas, órdenes de compra canceladas unilateralmente y fallos sistemáticos justo cuando el pánico se desata por las noticias de las tarifas de Trump sobre China. La frustración era total. Miles de traders retail denunciaron en redes que sus pantallas estaban congeladas y sus órdenes de compra fallaban. Intentaron desesperadamente comprar XRP a 1,40. Era una oportunidad de oro, pero sus órdenes simplemente no se ejecutaban.
El resultado era un caos total. Aplicaciones móviles congeladas, páginas web que solo mostraban errores. El retail veía impotente como el precio se desplomaba, intentando desesperadamente comprar XRP a ese precio, pero la ventana de oportunidad se cerraba mientras sus órdenes eran rechazadas una y otra vez. Pero aquí está lo que no te contarán. Aquí está la verdad inquietante. Mientras Binance, Coinbase y Robinhood colapsaban, bloqueando a millones de retail, 3 cosas sucedieron de manera impecable. ¿Qué cosas? Pues ahora te las cuento. Las liquidaciones forzosas, que sumaron 9.500 millones de dólares, se procesaron sin un solo problema técnico. Un pico del 357% en el volumen de XRP, que superó los 21.000 millones de dólares, se ejecutó sin fallos. El dinero institucional y los grandes actores operaron con total libertad. ¿Cómo es posible que sus sistemas estuvieran sobrecargados para las órdenes de compra del retail, pero funcionaran a la perfección para procesar ese volumen de dinero de las instituciones y de las ballenas? Entre las 11:30 y las 12 de la noche, XRP tocó su punto más bajo, 1,40. Esa cifra es brutal. Es la materialización de un colapso del 50%. Este nivel de precio era, sin lugar a dudas, la compra del siglo. Pero analicemos lo siguiente. Si la excusa fue la sobrecarga técnica accidental, la lógica dice que todo el sistema debería haber colapsado. En su lugar, solo colapsó la parte que te beneficiaba a ti, pequeño inversor. La parte que generaba comisiones y permitía la acumulación del dinero institucional funcionó con una precisión macabra. Piénsalo bien, se necesitaron miles de millones en procesamiento para ejecutar las liquidaciones forzosas, cierres automáticos y órdenes masivas de venta. Todo eso que beneficia al exchange funciona a la perfección. Pero si tú, un trader retail, intentabas enviar una orden manual de compra a 1,40, ¡ja! Sorpresa, el sistema de repente estaba sobrecargado. El contraste es un insulto a la inteligencia, ¿no te parece? ¿Casualidad técnica o manipulación? Las órdenes que beneficiaban a exchange se procesaban, mientras que las órdenes que beneficiaban al retail, es decir, la compra en mínimos históricos, fallaban. Aproximadamente a las 12 horas, hora española, algo cambió. Los exchanges comenzaron a funcionar nuevamente, las órdenes empezaron a procesarse, las aplicaciones volvieron a responder y en ese mismo instante, justo en ese mismo instante, XRP ya había rebotado de los 1,40 a los $2 aproximadamente. Así es, amigo. El retail, que había estado bloqueado durante todo el colapso, finalmente pudo operar, pero la oportunidad de compra en el mínimo ya había pasado. Pero aquí está la pregunta que nadie en medios tradicionales se está haciendo. Para que XRP rebotara con esa magnitud, alguien tuvo que comprar XRP de forma agresiva cuando el token tocó fondo. Ese volumen de negociación enorme no vino de la nada. ¿O tú qué piensas? Escríbemelo en los comentarios. Órdenes gigantescas se ejecutaron en los mínimos. Ojito lo que te voy a decir, alguien con acceso a liquidez compró agresivamente mientras el precio colapsaba. Pero no fue el retail. Los inversores como tú y como yo estábamos bloqueados mirando las pantallas congeladas y ¡ostras, que no puedo comprar! La respuesta a quién tiene el acceso y la liquidez para ejecutar estas compras millonarias es demasiado obvia para ignorarla, ¿no te parece? La respuesta oficial de Binance y Coinbase es la de siempre. La excusa prefabricada para cualquier colapso. Problemas de alta carga, volumen extremo, volatilidad inesperada. Tócate los huevos, tío. Afirman que si bien estas acusaciones son comunes en mercados volátiles, sus exchanges son simplemente propensos a fallar bajo presión. En otras palabras, fue un accidente técnico, no una priorización intencional. ¿Tú te lo crees? Porque yo no me lo creo. Pero ahora vamos a analizar por qué el inversor retail no se cree ni una sola palabra de esta excusa barata. Número 1. Los exchanges cayeron en el instante preciso en el que el colapso comenzó. No minutos después, sino en el mismo segundo de la caída. Número 2. La prueba de la traición. Las liquidaciones, que les generan enormes comisiones, funcionaron a la perfección.
pero tus órdenes de compra, las que te beneficiaban solo a ti, fueron las únicas que fallaron. Y número 3, el momento de la verdad. Cuando los exchanges volvieron a la vida, la oportunidad de comprar en el fondo ya había desaparecido, pero alguien sí tuvo acceso. El patrón. Y lo más sospechoso de todo, esto no es la primera vez que sucede. Llevamos años viendo cómo los exchanges colapsan casualmente durante los momentos de máxima volatilidad. Que no me sale la palabra. Es que estoy muy enfadado. Pero las acusaciones de los traders son mucho más serias que simples fallos técnicos. Alegan que Binance congeló cuentas deliberadamente. Denuncian que las órdenes fueron canceladas unilateralmente. Toma, dos adverbios. Mente. ¿Y soy de letras? Pues no, soy de ciencias. Y lo más grave, muchos afirman que no pudieron acceder a sus propios fondos durante el periodo crítico. La respuesta de Binance siempre es la misma: alta carga técnica. Ya lo he dicho 3 veces. Pero recuerda esto, sus sistemas funcionaron perfectamente para procesar 9,5 billones en liquidaciones y 21 billones en volumen. Solo las órdenes de compra del inversor minorista, las que podían darte la ganancia del año, esas, por algún motivo, se negaron a funcionar. Si el retail, me cago en todo, si el retail estaba bloqueado y las liquidaciones forzosas se procesaron, la conclusión es ineludible. Alguien estaba comprando. Estos son los datos, las pruebas de la manipulación del mercado. XRP pasó de $2,80 a 1,40 en menos de una hora. En ese mismo tiempo, las billeteras de las ballenas de XRP, es decir, las 100 billeteras más grandes que no pertenecen a exchange, registraron una entrada neta de 1.400 millones de XRP. Compraron 1,5 mil millones de XRP. Esto representa una acumulación del 30% del XRP disponible solo en 70 minutos. Estos grandes actores institucionales no estuvieron sujetas a los delays o fallos técnicos que tú experimentaste. Estaban comprando en el fondo con total libertad mientras tú mirabas la pantallita del móvil, con una cara de tonto que me la puedo imaginar. ¿Por qué? Porque yo la tenía también. La pregunta ya no es si hubo manipulación, porque la hubo y las pruebas son las pruebas y no nos puedes decir que no. La pregunta es la siguiente: ¿quiénes son esas ballenas? ¿Quién pudo tener la capacidad técnica de comprar el dip sin fallos? ¿Y cuál era su información privilegiada sobre el crash? Oh, el crash, eres mi crash. Bro, pasivo. ¿Por qué hago el gilipollas haciendo vídeos de estos tan serios? Lo que ocurrió esa noche del 10 de octubre de 2025 no fue un simple fallo técnico, fue una toma de liquidez perfecta. El guión fue claro. Se genera una caída brutal, justificada por las noticias de Trump. Tócate los huevos. Se desatan liquidaciones por 9,5 mil millones, generando comisiones para los exchanges y precios de ganga para los grandes actores. Se bloquea el retail con excusas de alta carga. Se acumula 1.400 millones de XRP por parte de las ballenas en el fondo, con 0 fallos. Ese es el guión. Hemos establecido la manipulación, hemos visto el patrón, sabemos que las ballenas tienen información privilegiada y un acceso a la tecnología que tú no tienes. Pero la historia no termina aquí, porque esa noche fue solo el comienzo de una trilogía. En el próximo episodio te voy a revelar algo que va más allá de los exchanges. Te voy a mostrar la conexión directa entre la ballena que compró en el fondo y una agencia del gobierno clave de Estados Unidos. Te revelaré el mecanismo exacto que usaron para preseleccionar las órdenes que funcionarían y quién es la figura central de esta operación. Esto no es solo sobre XRP, esto es sobre quién controla realmente el precio y la información del mercado. Te aseguro que la segunda parte es mucho más impactante. No te olvides de suscribirte para no perderte la segunda y tercera parte de esta trilogía. Te espero en el próximo episodio. Y no te voy a decir lo del bizcocho ni las 8. O sí te lo digo. Venga, nos vemos dentro de 2 días a las 8 tetes.